Estudiante del Centro de Estudios Preuniversitarios. En esta oportunidad estaremos trabajando en el tema de química, el último tema del primer libro que ustedes han adquirido en el Centro de Estudios Preuniversitarios, que corresponde a la tabla periódica teoría, la parte teórica. Este tema estará a cargo de los siguientes docentes de química: Jorge Antonio Suárez Rumiche, Óscar Antonio Ruiz Taricuarima y Aldo Panaifo Horna. Bien. Durante el siglo XIX los químicos comenzaron a clasificar a los elementos químicos que en aquellos tiempos se conocían de acuerdo a sus similitudes de sus propiedades físicas y químicas. El primer intento fue propuesto por William Prout, que fue un químico inglés, denominaron hipótesis de Prout 1815, donde él clasifica a los elementos químicos con un múltiplo del átomo de hidrógeno, al cual considera como generador de todos los demás elementos, ¿no? Entonces el átomo de hidrógeno es el generador. Ejemplo, el helio estaba formado por 2 hidrógenos, el litio por 3 hidrógenos, el berilio por 4, ¿no? Eso fue la primera clasificación, considerado como un intento de clasificar los elementos químicos en función al átomo de hidrógeno. 2 triadas de Breiner. Johann de Breiner, que fue un químico alemán, en 1829 clasificó los elementos químicos en grupos de 3 que denominó triadas, ¿no? Los elementos de cada triada tenían propiedades químicas similares, así como también propiedades físicas crecientes, ¿no? Y él clasificó, por ejemplo, hablando de esta triada, litio, sodio y potasio, se conocía su peso atómico, y una de las características muy importantes es que él determina que la semisuma de los pesos atómicos del litio y del potasio era equivalente al peso atómico del sodio, ¿no? Es decir, la sumatoria de los pesos atómicos dividido entre 2 era equivalente a 23. Entonces, clasificó los elementos en función a esta característica, ¿no? Así que formó otras triadas, como el caso del fósforo, arsénico y antimonio, ¿ok? Y también clasificó el cloro, bromo, yodo, que hoy en día sabemos que estos elementos están clasificados en el mismo grupo, ¿no? O en la misma familia, ¿no? Y así clasificó y le llamó a estos, a grupo de A3, triadas, ¿no? Las octavas de Julian, también llamadas de ley de octavas, John Julian fue un químico inglés que clasificó en 1865 los elementos ordenados en octavas, ya que observó que tras ordenar dichos elementos según el aumento de su masa atómica, ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos, ¿no? Y él clasificó en columna de 7, de tal manera que puso los primeros 7 elementos: litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y el flúor, y que el octavo elemento coincidía con el primer elemento, ¿no? Por eso es que le llamó octavas, ¿no? Y hizo una clasificación. Algunos elementos que hoy en día conocemos están ordenados en la misma columna, pero este primer intento de clasificación, o este intento de clasificación, hoy en la actualidad ya no es correcto, ¿no? Dmitri Ivanovich Mendeleev, que fue un químico ruso, en 1869 publica una tabla de los elementos organizados según la masa atómica de todos estos elementos químicos que en aquellos tiempos se conocían, y clasifica en orden creciente a estos pesos atómicos, de tal manera que los elementos de propiedades similares estaban alineados en la misma columna vertical. Mendeleev presentó los resultados de sus estudios en forma de una tabla, a la cual él denominó tabla periódica o sistema periódico, ¿no? Bueno, y de hecho que uno de los elementos químicos lleva su nombre, Mendeleevio, cuyo número atómico es 101, ¿no? Y tenemos ahí algunas publicaciones de Dmitri Mendeleev con sus clasificaciones, pero una de sus desventajas de esta tabla fue que quedó algunos casilleros vacíos que no pudo él completarlo, ¿no? Bien. Henry Moseley, que fue un químico también norteamericano, en 1913, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear
y determinó los números atómicos de todos los elementos químicos de aquellos tiempos, ¿no?, que se conocían. Regrupó los elementos en orden creciente a su número atómico. Si esa es la tabla que hoy en día conocemos, ¿no?, que es una tabla larga, ¿ok?, y que está vigente hasta la actualidad, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar sobre la descripción de la tabla periódica actual. La tabla que conocemos hoy en día es una tabla que está ordenada en función a sus números atómicos, ¿ok?, en orden creciente, ¿no?, entendiendo que el primer elemento cuyo número atómico es 1 es el hidrógeno, luego le sigue el helio con número atómico 2, y así vamos con el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, y así van ordenándose en orden creciente a sus números atómicos, ¿no? Y sabemos que tiene 18 columnas, ¿ok? Las columnas son las familias o grupos, y las filas, que son las verticales, representan los periodos, ¿no? Ahí vemos entonces que el conjunto de elementos que ocupa una línea horizontal se denomina periodo, y aquellas que son las columnas verticales se le denominan grupos o familias, ¿no? Los elementos que forman un mismo grupo presentan propiedades físicas y químicas similares, ¿no? Bien, y hoy día sabemos que la tabla periódica se clasifica de acuerdo a las características y en las configuraciones electrónicas de cada uno de los elementos químicos de la tabla periódica. Aquellas configuraciones electrónicas que terminan en S o en P se llaman elementos representativos, ¿ok?, y pertenecen a los grupos A, con letra A. Y los elementos de transición son aquellos que terminan en D, se ubican en el centro. Y abajo tenemos dos columnas que son los elementos de transición interna que terminan en F, ¿no?, que la primera fila empieza con el lantano, por eso le llaman a la primera fila se le conoce el nombre de lantánido, y a la segunda fila empieza con el actinio, con el elemento actinio, por eso se le conoce con el nombre de actínido, ¿no? Y bueno, ya sabemos que tiene 18 columnas, ¿no es cierto? 18 columnas, y tenemos el bloque S, el bloque D, el bloque P y el bloque F, ¿no? Bien. Y tenemos los grupos, que es el ordenamiento de los elementos en columnas, generalmente tiene propiedades químicas semejantes, y tenemos el grupo A, que son los elementos representativos. Estos elementos, sus configuraciones electrónicas, terminan en S o en P, y están en los extremos de la tabla periódica, ¿ok? El número de electrones en la última capa representa el número en romanos del grupo, ¿no es cierto? Y el último nivel o capa nos da el periodo. Y tenemos ahí, no se olviden que tenemos 8 grupos, terminan en SP, tenemos el 1A llamados alcalinos, terminan en NS1, tenemos el 2A, también termina en S, alcalinos térreos, NS2, tenemos el 3A, térreos o boroides, NS2, tenemos los carbonoides, que es el grupo 4A, el grupo 5A, nitrogenoides, el grupo 6A, anfígenos, alcógenos, terminan en NS2, P4, el C7A, halógenos, NS2P5, y el último grupo, que sería el grupo 8A, gases nobles, que termina en NS2. Todos los que terminan en S o en P son el grupo A, ¿ok? Y en romanos es los electrones del último nivel, 1 en romanos, 2 en romanos, y para el último, por ejemplo, 2 más 6, 8 en romanos, ¿no?, que son los gases nobles, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de cómo ubicar estos elementos. Tenemos para el caso del magnesio, cuyo número atómico es 12, por lo tanto tendrá 12 protones y 12 electrones. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nos ubicamos en el último nivel. El 3 indica el periodo y el 2 en romanos, ¿ok? Y el S al grupo A, que son los elementos representativos, ¿no? Periodo 3, grupo 2A. Y así ubicamos, de acuerdo a su configuración electrónica, a qué periodo y qué grupo pertenece, ¿no? En el caso del yodo 53 tenemos su configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p, 6, 5s2, 4d10, 5p5, ¿no? Y nos damos que el último nivel es 5, ese es el periodo, y los electrones 2 más 5 son 7, como termina en P, pertenece al grupo A. Entonces el periodo 5, grupo 7A. 2 más 5, 7A. Bien. El grupo B son los elementos de transición.
¿no? El grupo se determina con la suma de los electrones de la última capa más los electrones del subnivel incompleto, ¿no? La configuración electrónica que termina en el subnivel D son aquellos elementos del grupo B llamados elementos de transición, ¿no? Y la última capa o nivel indica el periodo, ¿no? Y tenemos 8 grupos también, pero lo que pasa es que hay un grupo que tiene 3 columnas, ¿no? Por eso es que estos elementos de transición tienen en total 10 columnas, ¿ok? El 3B, familia de los candios, termina en NS2, N-1, D1. N vendría a ser NS2, que vendría a ser el último nivel, y este N-1 vendría a ser el subnivel incompleto, ¿no? 2 más 1, tengo 3 en romano, como termina en D, el grupo es B. Y a partir de ello ya tenemos el 4B, familia del titanio, el 5B, familia del vanadio, el 6B, familia del cromo, y el 7B, familia del manganeso, ¿no? Y el 8B, que es la columna del hierro, cobalto y níquel, elementos ferromagnéticos, su suma es 2 más 6, 8, 2 más 7, 9 y 2 más 8, 10 electrones, ¿no? Y son estos elementos del grupo 8B que tienen 3 columnas. Y tenemos el grupo 1B, elementos puentes, cuya suma es 2 más 9, 11 electrones, y el 2B, metales de acuñación, tenemos 2 más 10, 12 electrones en total, ¿no? Bien, y esos son los elementos, ¿no? Se ubican en el centro de la tabla periódica, y ahí lo tienen ustedes, son los elementos de transición. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos. El caso del hierro, cuyo número atómico es 26, tendrá 26 electrones. Y ustedes saben que si propongo su configuración electrónica, termina en D. Si termina en D, pertenece al grupo B, elemento de transición. El nivel es el último nivel, 4, indica el periodo. Y 2 más 6, 8, ok, 8. Y pertenece al grupo 8B. Caso de la plata, cuyo número es 47. Bueno, tengo 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 y 4D. Aquí tenemos una característica muy común que hemos visto en las configuraciones electrónicas. Si termina en D9, esa configuración es inestable. Entonces, un electrón del 5S2 se va al 4D para establecer su estabilidad de su configuración electrónica, ¿no? ¿Ok? Y bueno, queda 4D. Y ahí es estable. Pero a las finales termina en D, pertenece a un elemento de transición. El último nivel es 5, periodo 5. Y bueno, la suma 1 más 10, 11. Y aquellos que suman 11 pertenece al grupo 1. Metales de transición interna. Son aquellos elementos que también se le denomina tierras raras, ¿ok? A este tipo de elementos se le aplica la regla de bypass, como hemos visto en la parte de la configuración electrónica, ¿ok? Que consiste en pasar un electrón del subnivel F al subnivel siguiente, que le corresponde al subnivel D. Es decir, aquellos cuyas configuraciones electrónicas terminan en F se le denomina elemento de transición terna, que son dos filas que se ubican en la parte inferior de la tabla periódica, conocidos con el nombre de lantánidos y actínidos, porque empieza la primera fila con el lantano y la segunda fila empieza con el actínio, ¿ok? Su configuración electrónica sería, terminan en NS2, entre paréntesis, N-1, D1, N-2, F del 1 hasta el 14, ¿no? Pero en esta configuración se aplica lo que no se conoce como la regla del bypass, que les voy a explicar más adelante, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo, el lantano 57, ¿ok? Su configuración electrónica sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4SD, 3D, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2 y 4F1, ¿no? Y termina en F. Por lo tanto, es un elemento de transición interno. Pero, aplicando la regla del bypass, ¿ok? De tal manera que un electrón del F, en este caso solamente el F tiene un electrón, ¿ok? Termina en F. Este electrón del F1 se traslada al 5D1, de tal manera que el F queda 0. Pero al contabilizar los electrones, ¿ok? Tengo 2 más 0 más 1, voy a tener
3. Entonces pertenece al grupo 3. ¿Ok? Y todos aquellos que ya aplicando la regla del bypass terminan en D, pertenecen al B. O sea, se ubican en la columna de los elementos del grupo B. Pero se le llama transición interna porque su primera configuración termina en F. ¿Ok? Bien. Y su periodo es el último nivel. El periodo es el 6. ¿Ok? Bien. Entonces ahí se ubican, miren, los lantánidos y los actínidos. Son dos filas que se ubican en la parte inferior de la tabla periódica. ¿Ok? Muy bien. Se llaman elementos de transición interna. Clasificación de los elementos. Bueno, los elementos de acuerdo a su carácter se clasifican en metales. Estos pueden ser elementos representativos, elementos de transición y elementos de transición interna. ¿Ok? Características. Pierden con facilidad los electrones de su último nivel y se cargan positivamente. Poseen brillo metálico, existen en estado sólido, a excepción del único elemento que se encuentra en estado líquido, que es el mercurio. Conducen con facilidad la corriente eléctrica y el calor. ¿Ok? En otras palabras, son buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor. Son de consistencia dura, tenaces, tienen alto punto de fusión y de ebullición, tienen bajo potencial de ionización y forman aleaciones. ¿Ok? Estos elementos llamados metales. Los no metales no son buenos conductores del calor de la corriente eléctrica, ¿ok? Sus átomos se unen entre sí compartiendo electrones, ganan electrones, se cargan negativamente y se presentan en tres estados naturales, ¿no? Algunos que están en estado gaseoso, como el nitrógeno molecular, el oxígeno, el flúor, el cloro y el bromo. Líquido, el único elemento no metálico que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente es el bromo, y sólidos, el resto de los elementos no metálicos se ubican al lado izquierdo de la tabla periódica en la parte superior y son en menor cantidad que los elementos metálicos. ¿Ok? Bien. Metaloides son aquellos elementos que tienen propiedades metálicas y no metálicas, ¿ok? Como el boro, el silicio, el germanio y el arsénico, el antimonio, el teluro y el polonio. Y los gases nobles son aquellos elementos que se ubican en el grupo 8A. Generalmente tienen 8 electrones en su capa externa, a excepción del helio, que solamente tiene 2 electrones. ¿Ok? Su configuración electrónica siempre termina en NP6, excepto el helio que termina en 1s2. ¿Ok? No reaccionan a temperatura ordinaria, son gases monoatómicos. Bien, y ahí tenemos la tabla periódica, que se ubica, ¿no? Son 18 columnas, ¿ok? Cada columna están ubicados los elementos por algunas características, normalmente por sus electrones de valencia. Son filas, los filas indican los periodos, ¿ok? Son 7 filas. Y como les decía, en la fila parte inferior se ubican los lantánidos, los actínidos, que son los elementos en transición interna. Muy bien. Propiedades periódicas. El radio atómico. El radio atómico es la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos adyacentes, o sea, dos átomos de un elemento químico, desde la parte de la distancia desde el centro a otra distancia de otro átomo se llama distancia internuclear, y bueno, de la distancia a cualquier nivel se llama radio atómico, ¿no? Y si ustedes ven, los radios atómicos aumentan en las columnas de arriba hacia abajo, ¿no? Y disminuyen o también se puede decir aumentan de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Muy bien. Energía de ionización o potencial de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón periférico de un átomo, o sea, la energía que se necesita para poder sacar un electrón de cualquier nivel energético o subnivel hacia la parte exterior, ¿no? Afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo gana un electrón para convertirse en un ion negativo, ¿no? Bien, vuelvo a repetir, es la energía que se libera cuando un átomo gana un electrón para convertirse en un ion negativo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el flúor que se encuentra en estado de gas. Para ganar un electrón, ¿ok? Necesita o liberar una cantidad de energía de menos 328 kilojoules por mol, ¿no? ¿Ok? Bien. O en caso del oxígeno, cada vez que gana un electrón, su energía que libera es menos 141 kilojoules por mol. Electronegatividad, bueno, ahí tenemos el oxígeno cuando gana su segundo electrón,
se necesita menos 300, o sea, libera menos 344 kJ por mol. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para ganar electrones de otro átomo, ¿ok? Es decir, los elementos más electronegativos se ubican aquí en la parte de los no metales, siendo el flúor el más electronegativo con un valor de 4. Y en la parte del grupo 1A, que se ubica en la primera columna, en el último, el cesio, por ejemplo, tiene una electronegatividad de 0,7, ¿ok? Entonces el cesio es el menos electronegativo y el flúor es el más electronegativo, ¿ok? No se olviden entonces que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para ganar o atraer electrones de otro átomo. Y ahí se ubican, de acuerdo a los subniveles, aquí se ubican en los dos primeros grupos de las columnas del 1A, 2A, ¿no? Tenemos los que terminan en S y los que terminan en P, ¿ok? Los que terminan en S y en P pertenecen a las familias del grupo A, ¿ok? Los que terminan en D pertenecen a los elementos del grupo B. No se olviden que los elementos del grupo A se llaman elementos representativos y los elementos que terminan en D se llaman elementos de transición interna, ¿no? Todos estos pertenecen al grupo B y los que terminan en F pertenecen al grupo de los elementos de transición interna, ¿ok? Así se distribuyen los electrones en la tabla periódica de acuerdo a sus números atómicos y cada una de las configuraciones electrónicas que tienen cada uno de los átomos de todos los elementos de la tabla periódica. Muy bien, chicos, muchas gracias por haberme escuchado esta parte teórica y estaremos atentos para ver el video de la parte práctica.